Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero saludarlos una vez más con la paz de nuestro Señor Jesús. Es un privilegio poder reunirnos una vez más con esta libertad que el Señor nos regala. Y en este tiempo vamos a estar pudiendo orar a nuestro Dios, encomendándonos como lo hacemos en cada clase, para que Él pueda estar guiando cada una de las enseñanzas que vamos a estar escuchando en esta tarde y que también pueda darnos sabiduría para entender su voluntad, para entender su palabra y para entender ese liderazgo eficaz, como hablamos siempre, que debemos llevar adelante. Quiero invitarlos a estar orando ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito y soberano Padre, glorioso Dios, hoy en este nuevo lunes que tú nos regalas, venimos ante tu presencia, Señor, para decirte gracias. Gracias, Padre, porque una vez más tú has permitido, Señor, que podamos reunirnos. Has permitido que podamos escuchar de tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, que tú puedas derramar sabiduría sobre mí y sobre cada uno de los alumnos, Señor, que se han conectado y sobre aquellos que verán la clase más tarde, Padre. Te pido que tú puedas estar guiando, Señor, esta clase, Padre. Esta semana que vamos a dar inicio hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, Bueno, la clase pasada estuvimos viendo acerca de las definiciones de liderazgo, fue lo último que vimos en la clase, y hoy vamos a seguir viendo esto del liderazgo visionario, que era el segundo valor. ¿Recuerdan un poquito lo que habíamos visto? Voy a estar compartiendo la diapositiva. Vamos a agrandarla. Habíamos hablado del liderazgo bíblico, estuvimos viendo un poco las definiciones, algunos modelos bíblicos también estuvimos viendo. Y hoy vamos a estar siguiendo con este tema, vamos a estar analizando el triángulo del liderazgo bíblico. Este triángulo nos va a ayudar a comprender cuáles son las características principales y necesarias para que nuestro liderazgo sea bíblico, sea realmente espiritual. Y para esto usamos este triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales y en cada uno de sus lados podemos observar una de las características. Y en el centro está lo más importante, lo que debe impregnar todo nuestro liderazgo, que es Dios y su palabra. En la base tenemos la parte espiritual, lo que sustenta nuestro liderazgo. Después tenemos la parte en uno de sus costados, el liderazgo servidor, donde vamos a estar analizando un poco el modelo bíblico del servicio, que lo vemos en la figura de Jesús. Y en la otra parte tenemos el liderazgo transformacional, que vamos a estar viendo un poco cuáles son esos cambios que Jesús estuvo realizando en su ministerio para que realmente podamos vivir la verdad bíblica. Vamos a estar analizando estos tres puntos en la clase de hoy. Si Dios permite, vamos a trabajar todo el triángulo hoy y si no, bueno, continuamos el día miércoles. Y el primero es la base, liderazgo espiritual. Siempre todas estas características va a estar inmersa en la palabra de Dios y en Dios en sí. No podemos trabajar características aisladas de Dios porque si no, no sería un liderazgo espiritual ni bíblico. Siempre Dios tiene que ser nuestro centro, lo que impregna todo. Y ahí está la base, la parte espiritual. Y para que nosotros podamos entender cómo se da el liderazgo espiritual, es necesario que podamos ir analizando por medio de un ejemplo, para que pueda ser más fácil de entenderlo. Y el ejemplo que traigo para entender esta característica es el ejemplo de Moisés. Un ejemplo que a mí en lo particular me gusta mucho. Y cuando analizamos un poco el liderazgo que llevó adelante Moisés, vemos que era totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque comienza con un llamado. Y todo liderazgo espiritual comienza con el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Si recordamos la historia de Moisés, él cuando estaba ahí de príncipe en Egipto, ve la necesidad de su pueblo, ve cómo maltrataban al pueblo de Israel y
se enfrenta a una pelea, sabemos que asesinó a un egipto, luego huye, se va al desierto, donde se casa, forma una familia y se vuelve pastor de ovejas para su suegro. Allí, en un momento donde él estaba pastoreando las ovejas, se encuentra en el medio del desierto con una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Un arbusto que estaba ahí quemándose, pero no se consumía. Y es ahí donde el Señor ocupa ese lugar para llamar a Moisés. Un lugar, podríamos decir, nada atractivo, un lugar donde no había nada elegante o algo lindo para ver. Era un desierto, era una planta común en el desierto, y ahí en ese lugar común y ordinario el Señor llama a Moisés. Hoy el Señor nos llama a nosotros, sea cual sea el lugar en el que nosotros nos encontremos. Él tiene un llamado para nosotros. Y nos dice en Éxodo 3:4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Y él contesta, aquí me tienes. El Señor desde aquella planta que no se consumía en el fuego llama a Moisés. Hay algo que quiero resaltar de este llamado que me hizo pensar mucho y que hace unos días ya lo venía estudiando, y es que antes de que Moisés comience a entender su llamado y el propósito y todo lo que Dios le iba a proponer que haga, el Señor le dice que se quite los calzados, quítate la sandalia, dicen unos versos antes, de los pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y esto es algo muy importante. Moisés, ¿qué hace? Se quita los calzados y se presenta ante el Señor. Hoy, muchas veces, cuando el Señor nos llama, tenemos que comenzar a reflexionar en nuestra vida, en cómo estamos y en qué estamos dispuestos a rendir al Señor. ¿Estamos dispuestos a quitarnos la sandalia? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo, nuestro yo, abandonar nuestro mal carácter, nuestros pecados y tantas otras cosas que no honran a Dios, que a veces vamos cargando en nuestra vida? Moisés lo hizo, porque él entendió que ahí estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está cada día con nosotros. Por eso somos llamados a despojarnos de todo aquello que no está honrando a nuestro Señor, para poder ver así con claridad el llamado, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, todo liderazgo espiritual comienza con un llamado de parte de Dios. Para Moisés fue en ese momento, en esa situación que él se encontraba, por medio de esa zarza donde él puede oír la voz de Dios. Para ti puede ser de otra forma. Quizás hoy Dios está usando un hermano para hacerte ver que tienes un propósito. Quizás por medio de su palabra nos está hablando. Tenemos que estar dispuestos a escuchar el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Luego que el Señor llama a Moisés, luego de este llamado, viene una visión. Todo liderazgo espiritual tiene una visión, un llamado y luego una visión, que es impartida por nuestro Dios. Ese, ¿qué vas a hacer? Te he llamado para que hagas esto. Es la visión. Éxodo 3:10 dice, así que dispóntete a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. No solo lo llama, sino que ahora le da la visión. Lo que tienes que hacer es esto. Tienes que ir a Egipto de nuevo y liberar al pueblo. ¿Cuál era la imagen del futuro que Moisés tenía que ver en su mente en ese momento? Era el pueblo de Dios liberado de la esclavitud de los egipcios. El qué hacer. Dios nos llama y nos entrega la visión. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a decidir. ¿Lo voy a hacer? ¿Me voy a animar a llevar adelante lo que el Señor me está pidiendo que haga? Y me gusta mucho porque esta visión
Si bien en ese momento el Señor le dice claramente lo que él tiene que hacer, Moisés ya sentía eso antes, cuando estaba ya de príncipe en Egipto. Él ya sentía esa necesidad, él ya podía estar viviendo esa necesidad en su vida. Recuerden que él vio cómo maltrataban a los israelitas y ¿qué hace? Asesina a un Egipto, acciona, da una respuesta. ¿Por qué? Porque él ya estaba sintiendo ese llamado en su vida. Pero, como no estaba rendido al Señor, actúa de una forma incorrecta. No era la forma en la que Dios quería que él haga o lleve adelante su propósito. Luego de un tiempo es donde él realmente puede ver qué era lo que Dios quería que él haga, con eso que él estaba sintiendo ya de antemano. Muchas veces nosotros ya podemos estar sintiendo qué es esa necesidad, eso que nos impulsa a hacer algo. Y si lo estamos sintiendo, encomendémonos a Dios. Permitamos que Él realmente nos diga cómo hacer eso, cómo llevar adelante eso que estoy sintiendo, qué hacer al respecto. Una vez que el Señor nos entrega la visión, que ya nos llamó, nos dijo qué tenemos que hacer, luego va a involucrar seguir el Espíritu Santo. Recuerdan que Moisés en toda ocasión llevaba en su mano la vara de Dios, ese bastón podríamos decir, ¿no? Y esa vara representa el poder de Dios. Nos hace entender que no es Moisés el que hace los milagros, sino que es Dios que lo está haciendo. Es el poder de Dios que va a permitir que ese pueblo salga liberado de la esclavitud de Egipto. Moisés se convierte en el instrumento por el cual Dios va a liberar a su pueblo. Y en cada momento la vara de Dios estaba con Moisés. Iba a todo lado, el Señor estaba allí. Hoy esa vara es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nos muestra qué camino seguir. Nos da poder, nos da autoridad para llevar adelante los planes del Señor. Es Dios mismo actuando. El Espíritu de Dios, como hablábamos en una de las clases, es el poder de Dios, que nos capacita, que nos guía. Y todo líder espiritual tiene que seguir al Espíritu Santo, tiene que seguir el poder de Dios, tiene que buscar que eso sea lo que oriente, no mi decisión, ni mi forma de pensar, ni mis capacidades humanas, sino el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Éxodo 4:20 dice, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y se volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Él ya había aceptado el llamado y ahora se puso en marcha. Él entendió que no era por sus propias fuerzas o sus propias capacidades, sino que Dios iba con él. El poder de Dios estaba con él. Y lo mismo es para nosotros hoy. Lo mismo nos sucede a nosotros hoy. Y es ahí donde Dios capacita. Si el Señor te llamó, si el Señor te dijo qué hacer, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, Dios te capacita para que logres ese propósito. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Éxodo 4:12. Recuerdan que Moisés al inicio de la historia, él comienza a poner excusas a su llamado. Yo no sé hablar, yo no puedo, no soy capaz, manda a otro. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Y hacemos esto porque muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza y no en el poder de Dios. Recuerden que nosotros no vamos a poder hacer nada si realmente no estamos llenos del poder de Dios. Es ahí donde el Señor nos capacita, nos da los dones, los recursos y todo lo necesario para que su obra sea llevada adelante. Somos instrumentos en la mano de Dios.
Y es ahí donde cosas sobrenaturales pueden suceder, donde aparecen los dones sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con dones sobrenaturales? Es esa obra maravillosa que el Señor hace por medio de nosotros. Es su poder en acción. ¿Recuerdan en Éxodo 4:9, donde comienzan todas las plagas y demás? En este caso dice, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. No era Moisés por su cuenta haciendo esto, era Dios. Quizás hoy tú dices, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no sé hablar, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello. Pero recuerda que no eres tú, es el Señor el que te va a usar de una forma que ni tú te imaginas, que no podemos ni siquiera imaginarnos. Cuando yo realmente acepto el llamado de Dios y me rindo a Él y permito que su Espíritu sea el que guíe mi vida, Él va a hacer cosas extraordinarias. Y de a poco todo ese miedo, toda esa inseguridad va a ir desapareciendo, porque dejamos que el Señor haga su voluntad, que Él obre y no nosotros. Y un líder espiritual, aparte de todas estas características y cualidades que estuvimos viendo hasta ahora, refleja el carácter de Dios. Moisés era muy humilde, dice la palabra, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Números 12:3. El carácter de Dios se reflejaba en Moisés. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenía comunión con Dios. Buscaba a Dios, estaba en contacto, en relación con Dios. Y comenzaba a reflejar su carácter. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, va a comenzar a hacer que nosotros reflejemos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. En cambio, lo que el Espíritu produce, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánto estamos reflejando el carácter de nuestro Señor? Si recuerdan esta historia donde Moisés baja con las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía porque había estado con Dios. ¿Cuánto está resplandeciendo nuestro rostro hoy? ¿Cuán claro es nuestro reflejo del carácter de Dios? ¿Reflejo amor, amabilidad, paciencia, paz, humildad? Un líder espiritual refleja el corazón de Dios. Si no estamos dispuestos a trabajar en cada una de estas cualidades, entonces no vamos a poder realmente ser líderes basados en la palabra, centrados en Dios. Creo que es muy importante que en cada momento podamos meditar. Me falta paciencia, me falta amor, ¿qué me está faltando? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida? Y orar al Señor para que nos ayude. Él ayudó al siervo Moisés y nos va a ayudar a nosotros también. Clamemos a Él para poder reflejar cada día más el carácter de Dios. Y ante esto es importante comprender que podemos ser líder natural o líder espiritual. Y un líder natural tiene rasgos de personalidad dados por Dios y habilidades adquiridas. Dios le da rasgos, le da habilidades, pero este líder natural no tiene la pieza fundamental o central que es el Espíritu de Dios morando en él. Sí tiene capacidades, dones, sí pudo haber adquirido alguna experiencia en el liderazgo, pero le falta ese fuego ardiendo
que es el Espíritu de Dios. Ahora, el líder espiritual puede tener todo esto que mencioné antes, y además las características desarrolladas por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es algo así como este cuadro. Vamos a ver la diferencia. Este cuadro lo pueden encontrar en el libro de Liderazgo Espiritual de Oswald Sander, donde nos deja bien en claro si estamos siendo un líder natural solamente o si estamos siendo realmente un líder espiritual. Un líder natural tiene confianza propia. Confío en mis propias fuerzas, en mis capacidades, en mis dones, en mis habilidades, en mi experiencia. Ahora un líder espiritual confía en Dios. Es como Moisés. Moisés al inicio dijo, yo no soy capaz, no voy a poder, no sé hablar. Y después, cuando acepta el llamado, comienza a confiar que Dios era el que lo iba a capacitar, que iba a obrar, que era el que iba a estar con él en cada momento. ¿Por qué? Porque la vara de Dios estaba con él. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Confía en Dios. Es Dios el que va a hacer la obra. Un líder natural conoce a la gente, conoce a su grupo, se relaciona, sabe cómo influenciar en ellos. Pero el líder espiritual, además de conocer a las personas, de saber influenciar y acompañar y guiar, conoce primeramente a Dios. Y conocer a Dios nos va a hacer reflejar el carácter de Dios, como dijimos hoy, y por entonces vamos a poder tratar a los demás como el Señor trata a los demás, con ese mismo amor, con esa misma paciencia. ¿Por qué? Porque conocemos la fuente. Un líder natural hace sus propias decisiones, toma sus decisiones. Para lograr esto voy a hacer esto, después voy a ver si puedo hacer aquello. Yo decido qué hacer. Pero el espiritual decide en base a la voluntad de Dios. Imagínense que podemos estar, un ejemplo, ¿no? Estar en una empresa donde el líder dice, bueno, vamos a hacer esto, pero para que sea más rápido y lleguemos a la meta más rápido, vamos a mentir en esta ocasión, así nos ahorramos estos problemas y llegamos a la meta más rápido. Ahora, si esa persona es espiritual, va a decir, no, aunque cueste más, yo no voy a formar una mentira o hacer algo incorrecto para llegar a la meta. Porque la voluntad de Dios no es esa. Dios aborrece la mentira, no lo voy a hacer. No voy a buscar atajos, sino que voy a decidir en base a la voluntad de Dios. Y voy a conocer la voluntad de Dios si conozco la palabra de Dios. Si yo nunca leo la Biblia y nunca medito en la palabra, difícilmente voy a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que honra a Dios y qué no. Un líder natural es ambicioso, quiere obtener el primer lugar, el lugar de honor, quiere relucir, lograr más éxito, lograr más. Ahora, el líder espiritual es humilde y entiende que todo lo que hace no es para alimentar su ego, sino es para que Dios sea glorificado. Un líder natural crea métodos. Vamos a hacer de esta manera, de esta forma va a funcionar. En cambio, el espiritual encuentra y sigue los métodos de Dios. Va a hacer todo conforme a los métodos de Dios, que están en su palabra. Un líder natural disfruta comandar a otros. Les gusta mandar. Hace esto, hace aquello. Se pone en esa posición de jefe, podríamos decir. En cambio, un líder espiritual lidera en obediencia a Dios. Entiende que Dios es su líder, que debe rendirle obediencia a Él y que no vino a mandar, sino a servir a los demás. No se para ahí como un jefe a decir, vos tenés que hacer esto, vos esto, aquello, vamos a hacer así como yo digo, sino que guía, acompaña, sirve.
al necesitado. Lidera en obediencia a Dios. Líder natural. Está motivado por razones personales. Hay algo personal que lo motiva a liderar ese grupo. Un provecho personal. El líder espiritual está motivado por el amor a Dios y a la gente. ¿Recuerdan la clase, no me acuerdo si fue la anterior o cuál, donde vimos de que primero tenemos que tener esa pasión por Dios, ese amor a Dios? Y ese amor a Dios nos va a impulsar a lo demás. Si yo amo a Dios, voy a poder amar al prójimo. Si yo amo a Dios, voy a poder hacer lo otro por la motivación correcta. Lo que me motiva es el amor a Dios y a la gente. Natural, es independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Hace como él quiere, planea como él quiere y toma las decisiones como él quiere. No se sujeta a nadie. Él decide, él hace, él manda. El líder espiritual es dependiente constantemente a Dios. Depende de Dios. Ni de sus decisiones, ni de sus ideas, depende de Dios. Está sujeto a Dios. Creo que podemos ver muy bien en esta tabla las diferencias que hay entre solo ser líderes espirituales, naturales y ser líder espiritual. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos analizar nuestro liderazgo, nuestro servicio. ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Cómo estoy llevando adelante mi liderazgo? ¿Me motiva un provecho personal? ¿O mi motivación es el amor a Dios? Creo que cada uno tenemos que hacernos esta pregunta y reflexionar un poco. A veces podemos tener grandes capacidades o talentos para liderar, pero si carecemos del Espíritu de Dios, no nos podemos llamar líderes espirituales o líderes cristianos. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser ungidos por nuestro Señor, llenados por su Espíritu. Y la pregunta que les quiero hacer y que espero que cada uno pueda meditar en ella durante este día, durante esta semana, es, ¿estoy liderando desde mis capacidades o desde mi relación con Dios? ¿Lo que deseo lograr es para mi gloria o para dar la gloria a Dios? ¿Quiero solo dirigir o estoy dispuesto primero a obedecer? ¿Reconozco realmente que Dios es quien dirige mi vida? Y esta última es clave. ¿Reconozco realmente que Dios es quien dirige mi vida? Si yo en lo pequeño no permito que Dios dirija, mucho menos voy a estar permitiendo que Él dirija mi ministerio, el ministerio en el que estoy, o el llamado que Él me entregó. Lo voy a querer hacer a mi manera y no va a funcionar. En cada cosa, sea pequeña, sea grande, en cada área de nuestra vida, tenemos que permitir que el chofer, que el comandante sea Dios, que el que dirija sea Dios, que Él tome el volante y nos diga para dónde ir o cómo ir o a qué dirección tomar, que Él sea el que gobierne todo. Si no estoy dispuesto a dejar mi yo, entonces no voy a poder ser realmente un líder bíblico. Necesito dejar mi yo, dejar el viejo hombre atrás y comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios, comenzar a vivir una vida rendida a los pies de nuestro Señor. Líderes espirituales entienden que Dios es su líder. Si hoy tú y yo entendemos que Dios está por encima de todo, que Dios es nuestro líder, entonces estamos en un buen camino.
Entender que dependemos de Dios es esencial para llevar adelante un liderazgo espiritual. Bueno, creo que esta primera parte del triángulo, recuerden que en el centro estaba Dios y su palabra y la base era el liderazgo espiritual. Y este liderazgo espiritual es fundamental que nosotros entendamos que debe ser impartido por Dios. Dios es el que nos llama, el que nos capacita, el que nos unge, el que hace cada una de estas características que hizo con Moisés. Lo mismo Él puede hacer con vos y conmigo hoy. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos de depender totalmente de nuestro Señor. Ahora le voy a compartir una segunda diapositiva. Y en esta segunda diapositiva vamos a seguir hablando de este triángulo y uno de los extremos del triángulo, uno de los lados, hablaba de liderazgo servidor. Y este va a ser uno de los que más vamos a profundizar porque es el modelo bíblico de liderazgo que encontramos en la figura de nuestro Señor Jesús. Vamos a repasar el valor fundamental. Recuerden, ya vimos espiritual, ahora vimos servidor, ahora vamos a ver servidor, perdón. Dice, valor fundamental, Dios busca a hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Recuerden, este valor va inmersido en cada clase, es lo que debe lograr un líder espiritual. Bueno, liderazgo servidor. Podemos definirnos como lo hace este autor que dice la habilidad de influenciar a las personas a trabajar con entusiasmo por metas identificadas para el bien común, con carácter que inspira confianza. Es una definición muy clara del liderazgo servidor. La habilidad de influenciar a las personas a trabajar con entusiasmo por algo en común. Influenciar. Recuerden que liderar es influenciar. Y todo el tiempo estamos influenciando de alguna u otra manera. Hay que identificar cuál es ese bien común y mover al cuerpo de Cristo a que se inmerse en ese bien común, que comience a ponerse manos a la obra. Para eso vamos como líder tener que inspirar confianza. Y la única forma de inspirar confianza es por medio, es por medio de la integridad, de ser genuino, de ser sincero con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Una sinceridad total. Es ahí donde inspiramos confianza. Ahora, si yo digo una cosa y hago otra, y nadie, no vamos a poder mover al cuerpo de Cristo a que entre en esa visión, a que pueda hacer tal cosa o que se involucre en tal proyecto. Porque no estoy inspirando confianza. Recuerden que la forma en que nosotros nos movemos, tratamos, pensamos y demás, tiene que ser todo una coherencia. No podemos predicar una cosa y hacer algo totalmente diferente. Otra definición. Para Robert dice, el líder servidor es una persona que modela liderazgo a través del servicio. Este autor se acerca mucho al modelo de Jesús. Modela liderazgo a través del servicio. El líder no es el jefe mandón, sino aquel que sirve a los demás. Y es ahí donde aparece Jesús. La definición más hermosa de liderazgo es la que vemos a través de Jesús. Marcos 10:44 dice, y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. ¿Tú quieres servir? Bueno, servir no se trata de ser privilegiado o de estar en primer lugar, sino de rendirte al pie del prójimo.
ser esclavo de todos. Eso es el servicio que nos enseña Jesús. Jesús se despojó de toda su gloria, de ese lugar celestial en el que estaba, y vino a la tierra a servir, a entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Hasta tal punto llegó Jesús que entregó su vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por los prójimos, por los que están a nuestro lado? Muchas veces nos gusta estar en el lugar más cómodo, en el lugar de privilegio, cuando en realidad nuestro lugar es el de servicio, de ayudar, de prestar nuestras manos y nuestros pies para aquel que lo necesita, de entregarnos en amor por aquellos que necesitan. No esperar que vengan y hagan y que me sirvan y que me sienta bien, sino yo hacer eso con los demás, ir y servir, sin esperar nada a cambio. Ese es el modelo que nos plantea nuestro Señor Jesús. El modelo bíblico de liderazgo lleva el nombre de Jesús. Y ahí es donde estamos, donde encontramos el fundamento de todo nuestro liderazgo. Juan 13:3 dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería? Jesús pudo asumir el rol de siervo porque estaba seguro de estas tres cosas. Y lo vemos en este versículo. Estaba seguro de su identidad, de su relación con Dios, de quién era él. Él era hijo de Dios. Hoy la pregunta para nosotros es, ¿estamos seguros de nuestra identidad de hijo? ¿Vivimos conforme a nuestra identidad de hijo? Segundo, en su conocimiento, estaba seguro en su conocimiento de lo que Dios quería que haga. Jesús había entendido el por qué vino al mundo. Vino al mundo a servir, a entregar su vida por los demás. Estaba seguro de su propósito. ¿Estamos seguros de nuestro propósito hoy? ¿Hemos orado al Padre para que nos muestre a qué vinimos, por qué fuimos creados? Y tercero, Jesús pudo asumir el rol de siervo porque él estaba en autoridad, porque entendía cuál era su autoridad. No era una autoridad donde me paro y gobierno, sino una autoridad llena de amor. Él con autoridad te enseñaba la palabra de Dios. Con autoridad corregía a aquellos que estaban perdidos, les mostraba el camino a seguir, pero desde el amor, no desde el orgullo ni desde el ego, no imponiendo o aplastando al prójimo, sino amándolo. Y ahí es donde está la motivación más hermosa que tenemos de nuestro Señor, que es el amor. Eso lo motivaba a hacer lo que él hacía. Juan 13:1. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiero que nos detengamos en esto, porque si recuerdan esa situación, esa escena tan fuerte que tenemos en la palabra y que cada Santa Cena la recordamos quizás, donde Jesús se ata el manto a la cintura y se arrodilla y comienza a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos. Y cuando llega allí a donde está Pedro, y Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar. Y Jesús le explica el por qué sí lo iba a lavar. Y en ese momento dice que no hace falta lavarte entero, le dice a Pedro, sino que con los pies basta, porque ya el que se bañó está limpio y hace toda esta declaración, ¿no? Y ahí Jesús dice, a pesar de que no todos los que están aquí están limpios. ¿Saben por qué? Porque él sabía que allí, en medio de sus 12 discípulos, había alguien que lo iba a traicionar, había alguien que también lo iba a negar. Y a pesar de eso,
Se arrodilla, carga aquella vasija y lava sus pies, empolvados. Los pies de sus discípulos empolvados. A pesar de la traición, a pesar de que lo iban a negar, que lo iban a dejar de lado, podríamos decir. Lo hace por amor. Y esto nos tiene que confrontar a nosotros. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a ayudar a alguien por cómo es o por lo que hizo o incluso por su posición social? ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a perdonar a aquel que nos ofendió en algo? Guardamos rencor y lo comenzamos a odiar y a despreciar. Ni cerca de arrodillarnos a lavar el pie de aquel que nos va a traicionar, de aquel que nos está engañando quizás. Somos llamados a vivir como Jesús. Jesús estando allí en la cruz incluso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clamó al Padre por el perdón de nosotros. Perdónalos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar al que nos ofende? Y allí estamos, llenos de orgullo, de rencor. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado realmente este amor revolucionario, este amor que tumba cualquier barrera social, ese amor que nos hace actuar de forma diferente. En la sociedad dicen que, si, que paguemos con la misma moneda. Es un dicho muy popular. Si te engañó, pues engaña lo peor. Si te hizo eso, bueno, se merece tu odio, tu rencor. Pero el amor de Jesús es revolucionario y rompe con todo esto. El amor que Jesús nos llama a tener a cada uno de nosotros es un amor sincero, un amor genuino, un amor que todo lo perdona, que no mira quién es o cómo es o qué hizo, sino que se postra a lavar los pies empolvados. ¿A cuántos estamos dispuestos a lavar esos pies? ¿Estás dispuesto a lavar el pie de aquel que te traicionó? ¿Estás dispuesto a cargar esa vasija con agua y lavar el pie de aquel que quizás está blasfemando contra ti, que está armando mentiras contra ti? ¿Estás dispuesto a lavar el pie de aquel que capaz causó una herida muy grande en tu corazón? Esto nos tiene que confrontar, la palabra de Dios nos tiene que confrontar. No podemos pretender liderar conforme a la palabra cuando nuestro amor no es este tipo de amor. Cuando estamos amando de una forma tan superficial. Necesitamos realmente postrarnos y lavar los pies de cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor, tal como lo hizo nuestro Señor Jesús. Amor revolucionario, amor que va más allá de lo quién es y cómo es, o de lo que puede llegar a ser una persona. Ese es el amor que nos pide el Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos? El Señor Jesús es nuestro modelo de liderazgo a seguir. Llegó la hora de la cena, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó el agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13, 2 al 5 y verso 14 y 15. Le he mostrado mi ejemplo para que hagan lo mismo, dice el Señor.
para que hagamos lo mismo. El trabajo de lavar los pies en aquel entonces, tenemos que recordar que era el trabajo de los esclavos, no del señor y del maestro, sino del esclavo, no del amo, sino del esclavo. Y ese es el trabajo que nosotros somos llamados a hacer hoy en nuestro liderazgo. Jesús era el Señor y el Maestro y rompe los estándares porque él no tenía que estar lavando pies sucios. Tenía que estar sentado en el lugar de honor si era el Señor y Maestro. No importó lo que pensaba la sociedad, él lo hizo. El liderazgo servidor no era la moda, no era el modelo, no era lo común, lo normal en ese entonces. Y estoy segura de que hoy en día tampoco es lo normal, es servir sin esperar nada a cambio. Pero allí somos llamados a ser como nuestro Señor Jesús. Él muestra una actitud de servicio, de entrega total. Hoy somos llamados a mostrar la misma actitud que el Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos? Muchas veces, se me vino esto en mente, muchas veces tratamos a las personas como objetos, como cosas, como algo que podemos usar. Nada, necesito esto, le escribo a fulanito de tal para que me preste esto, para que me ayude en aquello. Cuando sacié esa necesidad, lo descarto, ya está, no lo necesito. Eso no es el modelo que Jesús nos plantea. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Quizás por nuestro ajetreo diario sin darnos cuenta, por estar tan inmerso en los modelos del mundo, que descuidamos el modelo original, el verdadero. ¿Cuántas veces le escribimos un WhatsApp a una persona y le decimos necesito esto, pero ni siquiera nos detenemos a preguntarle si está bien, si necesita algo, cómo estuvo su semana, a charlar, a escuchar? Te ayudo si me ayudas. Hoy hice esto por vos y mañana quiero que hagas esto por mí, me devolves el favor. Ese no es el modelo de Jesús, mis hermanos. Y necesitamos replantearnos qué modelo de liderazgo estamos llevando hoy en día. Y si estamos dispuestos realmente a asumir el modelo auténtico y verdadero, que es el modelo de servicio que plantea Jesús. Y es ahí donde todo va a ser motivado por el poder del amor. Primera Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Cuando leemos este versículo y meditamos en él, nos damos cuenta que Jesús es la imagen más viva de amor que podemos encontrar. Y veamos un poquito cómo este amor está inmerso en la figura de Jesús. En vez de decir la palabra amor, vamos a cambiarla por la palabra Cristo. Y miren cómo se adapta a la perfección al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cristo es paciente, es bondadoso. Cristo no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Cristo no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Cristo no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Incluso soportó la muerte en la cruz. Cristo jamás se extingue. El amor que nos habla Pablo en la carta a los Corintios es el amor de Cristo reflejado. Es Cristo mismo reflejado.
Es el amor que tiene que estar inmerso en nosotros hoy. Pero veamos qué pasa ahora. ¿Qué pasa si yo, en vez de poner amor, en vez de poner la palabra Cristo, pongo mi nombre en esos espacios? ¿Estoy reflejando la imagen del Señor? ¿Estoy reflejando ese amor verdadero? Quiero que cada uno de ustedes pueda leer este texto y a donde están las líneas puedan colocar su nombre. Yo les voy a dar el ejemplo con mi nombre y sería algo así. Adriana es paciente, es bondadosa y no es envidiosa. Adriana no es jactanciosa ni orgullosa. Adriana no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Adriana no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Adriana jamás se extingue. Oh, oro a Dios para que esto sea una verdad en mi vida, pero no muchas veces soy paciente como dice allí. Adriana no muchas veces es paciente como lo es Jesús. No muchas veces soy totalmente humilde y no guardo rencor. No muchas veces disculpo todo. A veces uno se queda ofendido días hasta entender que uno está en un error. No siempre soporto todo. ¿Cuánto falta en nuestra vida modelar el carácter de Cristo? Quizás es la paciencia, quizás es el orgullo. No sé cuál de esto, de todo lo que dice en este texto es lo que tienes que ir puliendo en tu vida. Yo sé que mucho de lo que dice acá tengo que pulir en la mía. Y oro al Señor para que Él me ayude. Y espero que cada uno de nosotros podamos un día decir, sí, puedo poner mi nombre allí. Sigamos trabajando para parecernos más a nuestro Señor Jesús, para que el amor que salga de nosotros realmente sea el amor genuino de Cristo, un reflejo claro de Cristo, que sea paciente, que sea bondadoso, que no sea envidioso, como dice allí, que sea un amor verdadero, un amor revolucionario, como el del Señor Jesús. Y ante esto tenemos que entender que el liderazgo servidor no solo se tiene que dar en el ministerio, o en la tarea que me encomiendan dentro de la iglesia, o en las cuatro paredes del templo donde nos congregamos cada sábado, sino que tiene que ser un modelo contemporáneo, un modelo que impacte más allá de las cuatro paredes del templo, que impacte en la sociedad, que impacte en mi trabajo, en mis estudios. El modelo servidor no puede ser solo algo que se cierre allí, sino que tiene que expandirse hacia afuera, porque así los demás verán la imagen de nuestro Señor Jesús. Y me gusta mucho el ejemplo de este restaurante que su objetivo es basarse en el modelo servidor. Ellos lideran desde el servicio. Es un restaurante que hace hamburguesas de pollo y ellos tienen un propósito de la corporación muy profundo, que es el siguiente. Miren cómo esto se puede aplicar a su trabajo también, o a sus estudios, o al lugar donde usted se desarrolla diariamente, incluso en su hogar. Glorificar a Dios siendo fieles administradores de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todos quienes entran en contacto con Chic Fields Asociados. Es muy interesante lo que propone esta corporación. Servir, inspirar, estar en contacto con todos los que entran ahí, ser una influencia buena, una imagen clara del Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿En nuestro trabajo estamos siendo una influencia positiva? ¿En mi estudio, en mi escuela estoy siendo una influencia positiva? ¿O es una máscara que solo nos ponemos para ir el sábado a la iglesia? Integridad en todo momento. Ser genuinos. Servir.
en cada situación. Este modelo no se puede implementar solo en un pedacito de mi vida, sino que tiene que estar inmerso en todo lo que yo hago, en todo lo que soy. Y el modelo de esta corporación justamente va definiendo cada sílaba de cada letra de esta palabra sirve y dice que se enfoca hacia el futuro, es decir, que siempre está mirando el futuro, la imagen que tienen que lograr, lo que quieren llegar, involucra y desarrolla a otros, todo el tiempo están desarrollando a las personas, las incentiva, las motiva a que puedan hacer ese buen trabajo, que puedan ser parte de ese propósito que tienen como corporación, reinventan continuamente, son creativos, permiten nuevas ideas, motivan a que los demás puedan opinar, valoran resultados y relaciones, buscan crear buenos vínculos con las personas, tanto con sus empleados como sus clientes, y encarnan los valores del reino. Hoy sabemos que como sociedad los valores están totalmente marginados, sacados, quitados. Los valores ya no tienen ese auge que tenían quizás un tiempo antes, pero somos llamados a comenzar a reflejar los valores del reino. Y el servicio es uno de ellos. La humildad, la paciencia, la ayuda mutua, son valores que tenemos que recuperar y ponerlos en práctica. Este modelo de servicio no se debe quedar solo en una parte, como dije hoy. Tiene que estar en todo mi caminar, en todo mi andar implementado. El desafío es seguir el ejemplo de Cristo y ser modelos de un liderazgo servidor en la iglesia, pero también en la calle. En la iglesia y en la calle. Somos llamados a ser líderes siervos, dispuestos a sacrificar, a entregar todo por los demás. Bueno, hasta aquí la primera parte de la clase. Voy a dejar de compartir un ratito y quiero que me puedan contar si alguien quiere charlar y contarme qué opina de esto. ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ay, hermana, para mí Ah, mm, es un gran desafío y una nueva forma de ver el liderazgo, porque uno está acostumbrado a que siempre el que más destaca, el que es más creativo, el que más activo, tiene más conocimientos, el que está dirigiendo. Pero estaba leyendo yo también el material que usted nos dijo y que no depende de eso, ¿verdad? Sino del llamado de Dios como lo hizo con Moisés, pero, amén. pero que sí tenemos nosotros que identificar qué características o en qué nos estamos basando para liderar, que sí es cierto, hay líderes natos, pero no tienen la guía de Dios en el trabajo. Y si un negocio, una empresa tiene valores cristianos, con mucho más razón nosotros, ¿verdad? Pero sí nos cuesta bastante y hay muchas barreras como seres humanos que integramos un grupo o que estamos como una imagen ante todos, pues nos ven de diferente forma los hermanos, ¿verdad? Hay quienes nos miran que somos exigentes, que somos conflictivos y tienen diferentes conceptos, pero como dice usted, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a liderar y, y a encontrar el propósito por el cual lo hacemos. Amén. Gracias, hermana, por su comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo?
Bueno, si no es así, vamos a tener un pequeño receso, unos 10 minutitos y ahí regresamos. No se vayan a desconectar, solo van a terminar de grabar esta parte de la clase y ahí continuamos después, ¿sí? Bueno, sé que algunos por ahí tienen su Biblia a mano, otros quizás están en su trabajo, en alguna situación, no pasa nada. Lo importante es que puedan ir escuchando. Y esta tercera característica del triángulo que veníamos viendo, ¿se acuerdan que eran tres? La base era la espiritual, a un costado teníamos el liderazgo servicial y al otro lado teníamos el liderazgo transformacional. Y ahora vamos a ver esta tercera parte que es liderazgo transformacional. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es la capacidad de influir espiritualmente en otros para que se conviertan en el agente de cambio que impacte su entorno conforme a los valores del reino de Dios. Un agente de cambio que impacte. ¿A qué? A su entorno. Es un agente de cambio significativo, no es que va a realizar cualquier cambio, sino que lo que va a ser realmente significativo. Ser un agente de cambio es alguien que Dios usa para transformar vidas, ambientes y estructuras conforme a los valores del reino. No es cambiar por cambiar o modificar por modificar, sino que todo cambio va a ser significativo y va a estar sustentado por los valores del reino. Y va a ser alguien que transforma seguidores en líderes. Es donde se da, en el liderazgo transformacional, se da este proceso de la mariposa, podríamos decir, donde al inicio es esa oruga, luego pasa a ser esa pupa donde se conserva ahí adentro y después nace aquella hermosa mariposa, se transforma, va cambiando, sucedió un proceso. Y para ello vamos a ver a Jesús como el máximo agente de cambio. Y vamos a estar analizando en esta clase el Sermón del Monte, que lo podemos encontrar en el capítulo 5 de Mateo al 7. Y quiero, para eso le pedí la Biblia, quiero que podamos analizar un poco el capítulo 5. Después, si quieren seguir leyendo todo el Sermón del Monte, está hermoso. Pero como es bastante extenso, vamos a leer el capítulo 5. Quiero invitar, a ver, uno, dos, a cuatro personas que puedan estar leyendo. Sé que hay varios conectados. Y después voy a invitar a dos personas que me respondan las preguntas. Así que el que quiere leer o el que quiere responder. ¿Alguien que se anima a leer la primera parte? Que son las bienaventuranzas. Dale, Noemí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abrieron su boca, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien que se anime a leer la segunda parte del 5 del 3 al 16? A medida que vamos leyendo, vayan pensando qué clases de cambio pueden notar. Adelante, Lili, Liliana Dice, o Gastón, si cualquiera de los dos. vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién serás salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada. Sobre un momento no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Lili, creo que levantaste la mano. ¿Podés leer el tercero? Hola, hola, paso a todos. 5 del 17 empieza, ¿no? Sí, al 20. Ah, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece a las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. Y Natalia, creo que levantaste la mano. ¿Querés leer el último? Sí, del 21 al 48. Sí. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro, será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro, será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato, reconcíliate con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. También hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado.
Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. En ese mismo tiempo, Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, désenlo, y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo: amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Gracias, hermana Natalia. Bueno, y la pregunta es, ¿qué clase de cambio predicó Jesús en este fragmento del Sermón del Monte? ¿Qué clase de cambio ven ustedes? Y la otra, ¿en qué se diferencian las enseñanzas de Jesús de la clase de cristianismo que tú experimentas en tu entorno? Quiero invitar a alguien si quiere, si ha notado alguno de los cambios que predicó Jesús y lo quiere mencionar a lo largo de estas lecturas. Para mí es muy significativa la parte donde, la última parte que estábamos leyendo, que de hacer algo, ¿no es cierto? O incluso saludar a alguien, tratarle bien a alguien, es fuerte esa parte, porque generalmente si no conocemos o depende cómo está vestido o vaya a saber nuestros prejuicios, no saludamos. Y este es un cambio que nos manda, que Jesús nos pide que hagamos, ¿no? En nuestra vida, que, que seamos ese cambio, ¿no? Que hasta los que no son seguidores de Jesús hacen eso. O sea, nosotros tenemos que hacer algo más, reflejar más que cualquier persona normal. Entonces, eso es un cambio bueno, que yo lo evidencio en mi vida, que tengo que practicar más. Gracias, gracias. Cele y y Ángela. Hola a todos. Bueno, soy Celeste, por las dudas, si no se confunde. Respondiendo a las preguntas de la primera, creo que Jesús predicó cambios profundos en la manera de vivir la fe. Invitó a pasar de lo externo a lo interno, de la apariencia a la transformación del corazón. Enseñó la humildad, la misericordia, la pureza y el inicio incluso hacia los enemigos, mostrando que la verdadera felicidad está en vivir las bienaventuranzas. Amén, amén. Muchas gracias. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir?
Bueno, yo voy a aprovechar y voy a decir porque también lo que más me impacta es la última parte de este texto, cuando habla de los enemigos, el hecho de amar a los enemigos y como en todos los ejemplos que va dando Jesús pone primero la ley de Moisés que para su tiempo fue lo que vino a traer más paz y más armonía al pueblo en la época que vivió. El cambio tan radical que propone Jesús al decir amen a su enemigo, aquel que los está oprimiendo, porque uno se tiene que poner en ese lugar de lo que vivía el pueblo, ¿no? Sí. Y, y esta parte de decirle, les piden su abrigo, es como que uno se plantea, ¿viene alguien a robarme una campera porque tengo frío? Y si yo pienso qué me manda a hacer Jesús, a decirle no le des solo tu abrigo, no sé, sacate las botas y dáselas porque tiene frío, pero me está robando, es muy fuerte para mí esto, porque implica como que ahí es donde se encuentra justamente lo revolucionario de este tipo de amor que Jesús nos propone. Amén, así es, mi hermana. Y vamos a estar viendo un poquito que el Sermón del Monte podemos encontrar cuatro elementos que son útiles para influenciar en ese cambio significativo en nuestro entorno. Y el primero de ellos tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando, que vienen comentando, y es el orden inverso de expectativas. En una parte de lo que leían dice que ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan al que es malo, sino que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, préstale también la otra. Jesús rompe esa lógica humana, podríamos decir, esa manera de pensar que muchas veces tenemos cada uno de nosotros. No responder al mal con mal, no pagar con la misma moneda como dije hoy. Él confronta esta ley del talión donde es ojo por ojo, diente por diente, y nos llama a tener una actitud distinta, a una forma de obrar y de actuar diferente, donde Él sea reflejado. Otro de los elementos que podemos encontrar es un estándar de moral más alto. Voy a cerrar acá porque... ahí está. Mateo 6.1, si le seguimos leyendo los pasajes del sermón ya en el siguiente capítulo, dice, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si la hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Muchas veces hacemos cosas buenas para ser vistos. Y Jesús dice, cuidado con hacer esto. Está bien hacer cosas buenas, pero la motivación tiene que ser la correcta. No se trata de apariencia, sino de integridad, de por qué hago tal cosa. No tenemos que hacer las obras de justicia para ser vistos o relucir, sino para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Creo que es muy importante esto. Nos muestra un estándar moral más alto. Hay una verdad, pero Él nos está enseñando cómo vivir esa verdad, cómo aplicar a nuestra vida diaria esa verdad. El tercero, cambios fundamentados en verdades incambiables. Cambios fundamentados en verdades incambiables. En el verso 5 del capítulo que leíamos dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. La ley de los profetas representaba lo que Dios ya había establecido como verdad. La verdad estaba. Pero muchas veces la manera en que nosotros vivimos la verdad es muy diferente a lo que eso significa, o muy diferente al pensamiento que Dios tenía con respecto a esa verdad. Lo vivimos a veces de manera equivocada. Jesús no vino a decir esto ya no sirve. Él vino a decir esto es lo verdadero y yo les muestro cómo vivirlo de verdad. No reemplaza la verdad, la confirma. Jesús no vino a quitar los 10 mandamientos, podríamos decir.
viene a mostrarnos cómo vivir esos 10 mandamientos en nuestra vida. La lleva a su forma completa y correcta de vivirla. Un ejemplo claro, antes decía no matarás. Los 10 mandamientos nos dicen no matarás. Jesús dice, ni siquiera guardes enojo. Ni siquiera guardes enojo. No cometas adulterio, quizás era antes. Pero ahora dice que si solo miramos con esos ojos a aquella mujer, ya estamos cometiendo adulterio. Nos hace ver, nos hace ir más allá, nos hace ir a la raíz, nos hace ver la verdad de una forma más profunda y nos enseña cómo vivirla en lo diario, en lo cotidiano. Va a la raíz y no solo a la conducta. Busca que nuestra transformación, nuestra forma de vivir la verdad, sea real, auténtica, genuina, y no solo un hacer por hacer o cumplir por cumplir, como pasaba mucho con los fariseos y con los escribas. ¿Conocían la verdad? Sí, conocían lo que decían los profetas, lo que decía la ley. Ahora, ¿la estaban viviendo de una forma correcta? Y no la estaban viviendo de una forma correcta. Y Jesús viene a mostrarnos cuál es esa manera correcta de vivir. Y 4, nos desafía a ser agentes de cambio, a comenzar a vivir la verdad como debe ser vivida. Mateo 3 al 16, vamos a repasar, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Tampoco se encierra una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Nos llama a alumbrar, a ser esa sal que da sabor a todo. Y no mantenernos allí escondidos, sino salir a relucir para que Dios sea glorificado. Nos dice que seamos una imagen clara de nuestro Señor. Esto no se trata de ser de una opción de querer o no querer ser sal, de querer o no querer ser luz, sino de identidad. Dice para que glorifique a su Padre y entonces nosotros somos sus hijos. Esa es nuestra identidad. Estamos llamados a influir en los demás, no a escondernos, no a escondernos dentro de un cajón, sino a influir, a mostrar a la sociedad de hoy cuál es la manera de vivir que nos enseña Jesús, esa manera que nos va a llenar de paz, que nos va a llenar de esperanza, plenitud, que a pesar de que haya momentos difíciles y dolorosos que soportar en este mundo, hay aún algo mejor, hay esperanza. Hay una forma distinta de vivir. Esta es la clave del liderazgo. El líder no solo cambia, provoca cambios en otros. Cada vez que yo comienzo a vivir la verdad como Jesús me enseña, voy a producir que el que está a mi lado comience a cambiar su forma de vivir también. Es como le decía en una de las clases, va a haber algo distinto, una chispa diferente en nosotros y va a querer experimentar eso también. Imagínense, creo que Natalia dio el ejemplo del ladrón, como lo dice la palabra, ¿no? De que si nos roba la camisa le demos, y dijo que le demos la bota. Imagínense qué impactante va a quedar ese ladrón, que vino a robar porque tenía frío y no solo le dimos nuestra campera, sino que nos quitamos la bota, la media y se la dimos, porque hacía frío. Va a producir algo diferente en esa persona que anda perdida. O aquel que tiene hambre, que no consigue trabajo y nosotros vamos y le ayudamos.
Aquel que no tiene dónde vivir y vamos y le ayudamos. Le prestamos nuestras manos en servicio. Va a notar algo diferente. De eso se trata el liderazgo transformacional. No de hacer cambios absurdos y cambiar por cambiar, sino de que realmente podamos ser transformados por la verdad del Evangelio y comenzar a vivirla en nuestro cotidiano andar. Ya no vamos a ver a las personas como cosas, como objetos que podemos usar, sino que vamos a mirarlas con la mirada de Jesús, como Jesús ve a las personas, desafiados a ser agentes de cambios, así como lo fue nuestro Señor Jesús. ¿Es algo fácil? No, no es algo fácil. Para Jesús no fue fácil decir todo esto que dijo en el Sermón del Monte. Varios fariseos habrán abierto sus ojos bastante grandes. Hacer cambios no es fácil, hermanos. Vivir la verdad no es fácil, pero es sumamente necesario si queremos compartir el Evangelio. Es necesario que comencemos a vivir como Jesús nos pide. Que demos la otra mejilla, como dice su palabra. Creo que en el capítulo 7 está la ley de oro, que dice, tratad a los demás como quieres ser tratado. Yo quiero ser tratado con amor. Entonces voy a tratar a los demás con amor. Es una ley que nos enseña Jesús. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar. Una y otra vez Jesús nos enseña a amar. Nos muestra la forma en la que tenemos que amar. La forma en la que tenemos que vivir su verdad. Y es ahí donde, analizando un poco esto, vamos a ver cómo las personas reaccionan a los cambios. Dijimos que no es fácil que los cambios se den. Y cuando somos líderes, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera. Algunos van a aceptar, otros van a tardar en aceptar, quizás otros van a rechazar lo que estamos diciendo o nuestra forma de vivir. Pero veamos un poquito. Tenemos un grupo de personas que son los innovadores, los aventureros, podríamos decir. Este grupo de personas acepta las ideas de una forma muy rápida. Todo lo que está en auge, todo lo que es nuevo, están ansiosos por probar ideas nuevas. Están expuestos a la influencia externa, conocen lo que está pasando en la sociedad y muchas veces van tomando cosas de allí. Están cómodos con lo inseguro, con aquello que todavía nadie probó, nadie intentó. Es como esta mujer que tiene el zapato en la cabeza, algo innovador, algo nuevo, algo diferente. Son aventureros, se lanzan. Y algunos sí, vamos a proponer una idea, un cambio, y se van a lanzar, van a intervenir inmediatamente, van a querer ser parte. Pero también hay otros que son los adoptantes tempranos, los respetables, podemos decir, este segundo grupo, que es una parte más integrada del sistema social local, conoce lo que está pasando localmente, tiene más alto grado de opinión en el liderazgo, escucha las nuevas ideas, los cambios que pueden producirse, los analiza, los medita conforme a la palabra. Su rol en la sociedad es de disminuir cualquier inseguridad acerca de una nueva idea. Van a tratar de justificar por qué esa idea es buena, por qué ese cambio va a ser de bendición. Van a ver todo lo posible para que no haya ninguna inseguridad. Y si hay muchas inseguridades, seguramente van a descartar esa idea o ese cambio. Cuando hablo de los adoptantes tempranos, se me vienen en mente los 12 discípulos. Jesús los llama, les plantea el Evangelio, el reino de Dios, y ellos ¿qué hacen? Lo aceptan, lo comienzan a seguir, no dudan, dejan sus redes, incluso algunos sus trabajos, y comienzan a seguir al Señor. Es una respuesta inmediata, podríamos decir, pero a la vez
entendían que era algo bueno, fue algo bueno, era algo necesario y comienzan a enseñar eso a los demás. Van a comenzar a transmitir el Evangelio a los demás, quitando toda inseguridad. Les van a decir por qué es bueno seguir a Jesús en el caso de los discípulos, por qué es necesario. Jesús en esa época era algo nuevo, algo innovador, podríamos decir. Ellos escuchan al Maestro, aceptan el llamado y ahora lo comparten. En simple palabra podemos decir que dicen, esto es bueno y vale la pena hacerlo. Y el resultado que se obtiene es que otros empiecen a animarse. Otros comienzan, en el caso del discípulo, a seguir también a Jesús. El tercer grupo, mayoría temprana. Los deliberados o premeditados. Adoptan ideas justo antes que las personas promedias, es decir, cuando ya algunos ya probó la idea, ya vio que era bueno, entonces lo adoptan, comienzan a experimentar esa nueva idea o ese cambio. El proceso de innovación, decisión es más largo, siempre van a esperar que otro lo haga antes para ver si falla o no y luego, o si es bueno y no, y luego van a ir decidiendo si adoptarlo o no. Analizan bastante, podríamos decir. Siguen con voluntad, pero rara vez lideran o guían. Son los que se incorporan. En el caso del ejemplo que di, Jesús era lo innovador, lo nuevo, los discípulos aceptan su llamado, comienzan a compartir, y en este caso, los que se van sumando son esas personas que entendieron también el llamado y lo van aceptando, pero no lideran, sino que se acoplan al trabajo. Estas personas dicen, bueno, si funciona, yo me sumo. Me voy a sumar porque vi que funciona. Es algo bueno. Y es ahí donde ese cambio se comienza a hacer masivo, es el resultado. Más y más personas comienzan a sumarse, porque ven que funcionó. Y por cuatro tenemos la mayoría tardía, los escépticos. Adoptan nuevas ideas luego del promedio, es decir, una vez que todos adoptan y ven que funcionó, ahí ellos adoptan la nueva idea, cuando ya es seguro totalmente. Adoptan por presión de la sociedad, es algo necesario, entonces no le queda de otro que adoptar esa nueva idea. Y por último, el 5, que son los rezagados o los tradicionales. No tienen una opinión de liderazgo, se basan en la idea que siempre tuvieron, no ven más allá, no buscan nuevas ideas, sino que se centran en cómo se hicieron las cosas siempre y allí se quedan. Adoptan muy tarde, si es que adoptan una nueva idea, ya es muy tarde cuando esa idea ya otra, mejor, ha tomado cuenta. Dice que cuando lo hacen la innovación ya está siendo suplantada por otra. Es como que van bastante lento, podríamos decir, por su forma de pensar o sus estructuras incluso. Entonces tenemos estos 5 grupos. Tenemos a los innovadores, los adoptantes tempranos, mayoría temprana y mayoría tardía, y el 5 los rezagados. No es fácil, hermanos, no es fácil nosotros poder proponer una nueva idea. Yo hablo de ideas, ¿no? A veces somos muy creativos, Dios nos llama a ser creativos, nuestro Dios es creativo, y a veces no todos lo van a aceptar de la misma forma. No todos van a aceptar nuestra forma de vivir el Evangelio de la misma manera. Hoy vimos que Jesús nos está enseñando la forma correcta. Y a muchos la forma correcta le va a chocar. A muchos no le va a gustar. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes en la verdad. Nuestras ideas tienen que estar sustentadas en la palabra de Dios. Ver si es el tiempo, orar al Señor. Ver si es el momento o no. Ver si es la voluntad de Dios. No despreciar a ninguno de estos grupos. Respetarlos, acompañarlos, orientarlos, darles seguridad, confianza. Es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes. Bueno, hasta ahí
Voy a seguir la clase que viene porque no voy a llegar en el tiempo que queda con la segunda parte y no quiero que quede cortada la segunda parte de liderazgo transformacional. Un ratito. Quiero que me comenten qué les quedó de esta segunda parte de lo que hablamos de liderazgo transformacional. ¿Ven estos grupos que hemos mencionado? Esta forma de responder al cambio. ¿Sucede, no sucede? Hermana, yo tengo una duda de estos cuatro son líderes o son los que están influenciados por los líderes. Y no Es entendí. depende, depende del caso. En el caso de los innovadores, muchas veces pueden ser líderes que proponen ideas o hermanos que nos traen a los líderes nuevas ideas. En otros casos, muchas veces por ahí en los rezagados o los tradicionalistas, como dijimos por último, son hermanos que a veces no quieren aceptar las nuevas ideas. Pueden ser ambas situaciones, o líderes que no quieren cambiar su forma muchas veces, o adaptarla, o mejorarla según la imagen de Jesús. Nosotros nunca podemos hacer cambios que no estén basados en la palabra. Siempre tienen que ser basados en la palabra y en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, en ese modelo. Pero puede darse en los dos aspectos, tanto como personas que aceptan o no, o los líderes en su forma de ser. No sé si le expliqué. Sí, hermana, y fíjese que me viene una inquietud. Pasa que en los grupos hay personas muy de edad ya, bueno, ya adultos y entran jóvenes en los grupos. Entonces vienen con, los jóvenes quieren hacer algo más creativo y activo. Los adultos dicen, no, eso va en contra del orden y hay que hablar la palabra. Entonces, ¿cómo podríamos mezclar estos cuatro tipos? Porque si se da en un grupo, ¿cómo podríamos trabajar de una forma? Solo con la eh, ayuda de Dios, hermana. No, es una realidad. Pasa mucho con las nuevas generaciones y con nuestros mayores, incluso esa edad intermedia, somos diferentes. Tenemos dentro del cuerpo de Cristo somos distintos, tenemos manera de pensar diferente. Y yo creo que el líder, a cargo de una congregación y demás, tendría que buscar siempre ese punto medio. No podemos descartar todas las enseñanzas y todo el gran valor de nuestros hermanos mayores. Creo que todo lo que ellos hicieron son bases muy fuertes para nuestra iglesia. Pero tampoco podemos descuidar al joven. Yo creo que tenemos que siempre buscar un punto medio, no irnos a ninguno de los extremos. O una extrema liberal, donde incorporamos cualquier cosa porque está de moda y porque nos gusta, como a veces pasa con la juventud, ni a una extrema tradicionalista donde nos quedamos cerrados y no vamos analizando lo que la palabra nos va enseñando. Siempre hay que buscar un punto medio donde todos podamos disfrutar. Eso tanto en la adoración como en distintos aspectos dentro de la iglesia. Y siempre que un joven nos se acerca a nosotros y nos plantea una idea, yo creo que tenemos que escucharlos, porque los jóvenes son muy creativos. Pero siempre tenemos que escucharlos y explicarles. Si le decimos, mirá, me parece que no, explicarle por qué le estamos diciendo, mirá, me parece que no. A veces le decimos que no porque la congregación no está preparada para ese cambio o porque no es el momento incluso. Pero cuando nosotros le explicamos y si ese joven realmente está siendo espiritual, lo va a entender. Y quizás más adelante va a suceder, quizás en otro momento va a ser de bendición, quizás en este no. Pero siempre escuchar las ideas, no ponernos y decir no, no se va a hacer y siempre se hizo así, nos cerramos así, sino escuchar a nuestros hermanos. Y al que dice que no, escucharlo, ¿por qué me está diciendo que no también?
escuchar esas dos y llegar a un acuerdo en común. Creo que eso es muy importante. Creo que Gastón levantó la mano. Fue hace rato, hermanita, para mi punto de vista de lo que estaba usted explicando del Mateo 13:16, y ahí puse pues parte, le quise aportar un poquito. Fue de hace rato, hermana. Ah, dale, dale. Ahí justo vi el mensaje de arriba. Nos dice Gastón, Jesús utiliza la figura de la luz para referirse a la visibilidad de la vida cristiana. La ciudad en el monte es imposible de ocultar, así debe ser el testimonio del creyente. Eso es muy verdad. No podemos ocultar que somos cristianos, necesitamos reflejar a Jesús. Lámpara en el candelero, la luz no se enciende para esconderla, sino para que cumpla su función de guiar y alumbrar a todos en la casa. Esto enseña que la fe debe ser pública y activa, no algo que se practica en secreto o por temor al que dirán. Es algo muy cierto, no podemos esconder que somos cristianos. Tenemos que mostrar eso distinto que somos. Eso va a ser nuestra mayor forma de predicar el Evangelio. Amén, hermano. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Bueno, si no es así, yo quiero, bueno, dado por cerrada esta segunda parte, la clase que viene vamos a terminar lo que es liderazgo transformacional, vamos a ver algunas actitudes de esos agentes de cambio y ahora quiero explicarles, antes de que suba a la plataforma, quiero explicarles un trabajo, el trabajo de reflexión. La idea era subirlo la semana que viene, pero lo voy a subir hoy. Voy a pedirle al director que lo suba hoy o esta semana. Así ustedes tienen más tiempo para hacerlo. El trabajo recién tiene fecha de entrega el 10 del mes que viene, así que tienen 2 semanas enteritas. Pero sí lo pueden hacer tranquilos y pueden tener más tiempo y ya tienen la consigna. No es un trabajo difícil. Voy a ver si puedo compartir la consigna. Igual va a estar en la plataforma después la consigna. Y la consigna nos dice, actividad reflexiva, fecha de entrega, domingo 10 de mayo. Leer el capítulo 5 del libro Liderazgo Espiritual del autor Oswald Sander. Ese libro está, seguramente algunos ya lo están leyendo, está en la bibliografía, en la plataforma, en el aula. Y responder a cada una de las preguntas. En ese capítulo hay varias preguntas, la verdad que no las conté, pero creo que son alrededor de 15 preguntas. Y la idea es que ustedes puedan leer y responderse para ustedes. No es que me van a mandar la respuesta a la pregunta, sino que ustedes van a responder con un sí, con un no, tengo que mejorar, un tal vez, a cada pregunta que se le va haciendo. No sé, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿has dejado algún hábito alguna vez? Si es así, dicen que sí, que no, pueden anotar al lado cuál, pero es para ustedes, es un autoanálisis personal, no es que me van a compartir la respuesta. ¿Quedó claro? Es más que nada para que ustedes puedan analizarse. No sé, hay algunas preguntas que son muy profundas y la idea de este capítulo es responder a la pregunta si nosotros podemos o no llegar a ser un líder, un buen líder, un líder eficaz como veníamos hablando. A medida que usted va respondiendo esas preguntas, se va a autoanalizar y va a ir viendo si sí, si no, qué tiene que mejorar en el caso que sea líder, qué puede mejorar aún en su liderazgo. Después, una vez que usted leyó y se respondió para usted las preguntas, va a redactar, dice, luego conforme a tu reflexión personal, a lo que reflexionaste y respondiste para vos mismo, vas a redactar una conclusión en la que puedes expresar lo aprendido a partir de la lectura. Después que me autoanalicé, llegué a esta conclusión. No hace falta que sea extenso, pero sí lo que ustedes entendieron, lo que les quedó de eso que leyeron, esa enseñanza que le marcó. Concluí que para poder ser un líder necesito tal cosa o puedo mejorar en tal cosa. Algo más eh,
No hace falta, como le dije, que sea de 3, 4 hojas, sino que un párrafo donde ustedes puedan redactar esa conclusión. Y eso sí me van a mandar, la conclusión. Recuerden siempre poner una carátula en su trabajo donde diga su nombre, su apellido, así yo sé de qué alumno se trata. Sean prolijos en su redacción, que se pueda entender. Pero es un trabajo muy cortito, como ven, no hay muchas consignas. Pero sí es importante que ustedes se puedan sentar tranquilos y leer. Es una hoja y una hoja y media para leer, no es nada. Así que tienen mucho tiempo, pero háganlo tranquilo porque cada pregunta está buenísima. A mí me ayudó muchísimo y sé que va a ser de bendición para ustedes. Bueno, eso va a estar, quizás si Dios permite, subido hoy, así que cuando quieran lo pueden hacer. ¿Se entendió? Un dedito si se entendió. Y si no se entendió, me escriben, no hay problema. Buenísimo. Los que levantaron la mano es porque se entendió o porque me quieren preguntar algo. Adri, yo quería preguntarle, habla Ángela, Ujú. Sí, ¿el trabajo que acaba de decir es un foro o tiene que ser un PDF? puede ser en formato Las PDF o Word. respuestas. En PDF o Word. Ah, ahí está, No listo. va, no Ok, va a haber un foro, gracias. sino que va a estar la consigna y ustedes elaboran en un Word, en un PDF y me suben ese apartado. Ahí está, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, cualquier duda me preguntan. Quiero invitar a algún alumno si se anima a cerrar con una oración. A ver si esta clase logramos. Sin miedo. Hermana Noemí, ¿se anima? Justo la veo a usted. Está bien, hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre bendito, por permitirnos esta formación y aprendizaje con nuestra hermana. Y desde el lugar donde nos encontremos, sabemos que absorbimos conocimiento y también aprendizaje para nuestra vida diaria y para honrar y alabar tu nombre en nuestras vidas y también en el liderazgo que realizamos cada día, ya que ahora entendemos que el líder no es el que está al frente de un grupo, sino que somos cada uno de nosotros porque somos influencia ante nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestro entorno laboral y también con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te pedimos, Padre bendito, que sea de bendición esto que aprendamos y que también haga cambios en el mundo para poder eh, seguir proclamando tu nombre. Gracias, Señor, y perdona nuestras faltas, perdona nuestra deficiencia, nuestras debilidades que ponemos como obstáculos para trabajar, pero te pedimos que nos sigas usando y que nos sigas transformando. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Bueno, así quedan despedidos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Un abrazo, bendiciones a todos.